Muy buenas, hoy quiero hablar sobre una película recién estrenada en los cines que se llama La ballena, The Whale. Es una película que he ido a ver este fin de semana anterior y tengo que decir que esta es una película magnífica y además por lo que más me gusta ver películas, por su historia y por su guión. Esto es únicamente una película humana y es psicológicamente y emocionalmente muy profunda y además triste. Toda la película, toda la historia ocurre en una sola localización de hecho. Solamente hay un plano de un paisaje inicial. Bueno, son dos planos, un plano y un contraplano, que únicamente sirven para enseñarte que la película está rodada en 4/3, pero sobre los detalles técnicos hablaré más adelante. Vamos a lo realmente importante, sobre la historia de esta película. Y os aviso ya de que voy a hacer grandísimos spoilers, porque si quiero hablar de esta película, si la quiero explicar, si quiero profundizar en ella, tengo que comentar qué es lo que pasa en ella. Así que avisados estáis. Vale, esta película con lo que juega principalmente es con tu percepción y además con tus prejuicios. Y no solamente con los tuyos, sino también con el de los personajes y los muestra. Aparentemente esta película te enseña como que va sobre la obesidad, sobre un personaje y un protagonista que es obeso, mórbido. Pero esta película, en realidad, en lo que descubres al verla es que no va sobre eso. Trata sobre el dolor humano profundo. Y cómo ese dolor se manifiesta por fuera y cómo la gente lidia con ese dolor y sobre todo cómo lo reprime. Porque en realidad el implicado en esta historia, en esta película, no es únicamente el protagonista, sino que se crea toda una cadena del dolor alrededor de él. Es decir, la obesidad no es más que la muestra exterior aparente, pero sobre lo que trata en realidad la historia de esta película es sobre la causa subyacente, el dolor que causa esa manifestación. Y es que esta película juega con tu percepción desde incluso antes de que entres tú al cine por su propio título. La película es muy consciente, además enseñándote una cara, un retrato del protagonista de que está obeso. Sabe perfectamente que en todo el mundo va a hacer la conexión en su cabeza de la ballena como insulto despectivo a la persona para hacer referencia precisamente a su condición física, de llamarla así. Pero luego, a medida que ves la película, precisamente descubres de que en realidad la ballena, lo que es la figura de la ballena, hace referencia a completamente otra cosa y precisamente hace referencia a esa propia premisa de que en realidad es la causa subyacente del dolor triste el cual vive la persona. Y en realidad no solamente el protagonista, sino que todos los personajes en realidad se nos presentan negativamente desde un principio. Siempre tenemos una percepción o una primera impresión negativa de cada uno de ellos. Tanto del protagonista, quien se odia a sí mismo en realidad, porque él se da asco y sabe perfectamente que él causa asco y rechazo en otros. Pero también nos causa una primera mala impresión su hija y también la madre. Y a medida que transcurre la película también descubres que ellos tienen sus motivos. Vale, entonces ¿cómo funciona toda la dinámica, digamos, de grupo o familiar dentro de esta familia que se te muestra aquí en esta película? Básicamente lo que ocurre aquí es que el protagonista tomó una mala decisión que acabó afectando a muchas otras personas de su alrededor en el pasado, pero él tomó esa decisión, digamos, una vez y ello fue repercutiendo a lo largo del tiempo en los años venideros. Y sus familiares o la gente que está a su alrededor, prácticamente todos, se han pasado la vida echándole la culpa de ello y es por eso que el protagonista continuamente está pidiendo perdón a todo el mundo, porque se siente muy culpable. Y lo que hizo fue enamorarse de otra persona, de un chico, de un alumno suyo, porque el protagonista es un profesor. Y lo que provocó ello fue una ruptura y un divorcio con su mujer. Y por lo tanto él se fue de la familia, abandonando de facto a su familia y a su hija. Entonces la hija quedó al cargo bajo la custodia de la madre. La cuestión es que ninguno de esos personajes ha sabido superar esa situación y ese dolor y se han pasado toda la vida culpándole y no han trabajado en arreglar su situación de miseria, sino que se han seguido rebañando en el barro. Porque, por ejemplo, la madre cayó en el alcoholismo, desentendiéndose completamente de su hija. Ella de hecho ni siquiera quiere a su hija, cree que su hija es malvada y no es capaz de darle ni siquiera una oportunidad como persona, y no cree que ella sea capaz de algo bueno. Es precisamente el padre quien sigue queriendo a su hija y quiere estar con ella, y quien confía en que ella es buena persona. La hija, obviamente movida por ese enfado vital que siente tanto por su madre como por su padre, y viendo que no tiene a nadie cercano a su alrededor quien la apoye, ella se ha convertido en un huracán de ira, y lo único que hace es destrozar todo lo que está a su alrededor y alejar absolutamente a todo el mundo. Luego también hay otros personajes que no forman parte directamente de la familia, pero sí también están implicados en la historia, como es por ejemplo la enfermera amiga del protagonista que viene a cuidarle. Ella es un personaje interesante porque aparentemente ella parece que se preocupa por él y ella, digamos, entiende el dolor que siente el protagonista, pero por otro lado también lo que hace es matarlo lentamente alimentando su glotonería. Quizás no conscientemente, quizás no con malicia, pero sí es lo que hace, es como que le va envenenando, porque sabe que
que eso lo calma, el comer le calma, y aunque venga a salvarles continuamente la vida, ella también lo va matando lentamente. Y es que si nos damos cuenta, absolutamente todos los personajes lo que hacen es reprimir ese dolor suyo. El protagonista precisamente lo hace comiendo, esa es su reacción natural al estrés, y tal y como lo gestiona él es comiendo, devorando comida para poder calmarse. La única diferencia con los demás personajes, por ejemplo con la madre, quien ha caído en el alcoholismo, la diferencia está en que al protagonista eso se le manifiesta físicamente y es lo primero que se le ve, es lo primero que se le nota, porque tiene una repercusión en su cuerpo inmediata que todo el mundo puede ver y por lo tanto todo el mundo puede juzgar. Y por último está otro personaje más, que es el chico misionero, quien también parece al principio que está actuando en el interés de todos, de que es sincero, pero también descubres que lo que le mueve a él es un dolor interno y que en realidad lo que busca es salvarse él de forma egoísta. Es como que intenta ayudar a otros, pero en realidad solamente lo hace en su propio interés. Bien, vamos a comentar un poco cómo funciona esta historia, el esquema que sigue, porque es bastante simple pero también está muy bien hecho también. Y es que sigue una narración circular. Al principio de la historia, nada más arrancar, digamos que la historia te da la llave y la clave a la resolución de un problema o para abrir una puerta que tú ni siquiera sabes cuál va a ser, ni para qué te va a servir, pero ya te da la clave. Lo que se te presenta en la secuencia introductoria es que la lectura en voz alta de un ensayo, que todavía no sabemos de quién es o qué significa, aparentemente le calma los nervios al protagonista. Esa llave a esa puerta que no sabes qué puerta va a abrir, pero es lo que se te da. Y sabes que eso va a jugar un papel en el futuro. A medida que se desarrolla la historia te vas dando cuenta y vas descubriendo que el ensayo es de su propia hija y de que en realidad lo guarda por el profundo amor que siente por su hija también, de que eso es lo único que tiene de ella en realidad. Pero y sobre todo, y lo más importante, y esto quizás sea el mayor spoiler y la explicación de toda la película, es que precisamente en ese ensayo que escribió su hija, la propia hija dio con la clave de absolutamente toda la película y de todo lo que constringe al personaje protagonista. Y es que lo que ella dice en su ensayo es que en Moby Dick, de ahí la referencia con la ballena, en la novela de Moby Dick tenemos todas esas descripciones de la ballena que en realidad no es más que una distracción para evitar que el protagonista o el narrador evite hablar de su propia historia triste, de ahondar él en su tristeza. Y esa es la clave, eso es exactamente lo mismo que le ocurre al protagonista, porque él es la ballena y que precisamente la película te muestra su condición física, cómo vive, los problemas físicos con los que tiene que lidiar, y digamos que todo eso es la distracción superficial para evitar hablar de su historia triste, de todo lo que causa precisamente ese estado en el que está. Pero precisamente como la película se va desarrollando, vas ahondando y descubriendo dónde está el origen de ese problema suyo, de ese dolor psicológico emocional que siente. Y entonces al final todos estos elementos se encajan en todo lo que es el cuadro completo y entiendes toda la situación sentimental y emocional, no solamente del protagonista, pero también principalmente del protagonista, sino de toda la familia, de cada uno de los miembros. La historia es triste desde ese punto de vista, pero también lo es triste por cómo se te sentencia el destino del personaje desde el principio. Y es que el protagonista es sentenciado a muerte nada más iniciar la película, porque la enfermera dice: con esta presión arterial tú no puedes vivir más de una semana, y es efectivamente lo que ocurre. Entonces en esta última semana lo que el protagonista quiere hacer es, digamos, intentar enmendar o atar todos los cabos sueltos que le quedan con su hija, porque es precisamente algo que dice textualmente de que quiere por lo menos asegurarse antes de morir de que ha hecho por lo menos una cosa bien en esta vida, irse con la conciencia tranquila. Bien, técnicamente esta película tiene un par de curiosidades también, técnica y narrativamente, y es que la historia de esta película transcurre en un periodo de una semana, desde el lunes, en el momento en el que el protagonista se entera de que va a morir el sábado, y también toda la historia ocurre única y exclusivamente en su piso. No salimos en ningún momento del piso para precisamente enfatizar esa situación de claustrofobia y de que el personaje está encerrado, de que precisamente está limitado por su condición física y no puede salir de su casa. El único contacto humano que tiene es de las personas que vienen a él, a su casa. Él vive prácticamente recluido en una prisión. Y para enfatizar más esto, la película se ha rodado en 4/3. Eso es algo de lo que te das cuenta nada más empezar con el primer fotograma de la película, porque lo que hace la película es enseñarte un plano general de un paisaje que es muy luminoso, donde ves absolutamente bien los bordes de la pantalla, y yo creo que están ahí esos dos planos porque en el resto de la película no se vuelve a recurrir a ningún plano general. Están ahí para que te des cuenta de que efectivamente la película está rodada en 4/3.
tercios. ¿Y por qué está hecho así? Yo creo, esto es especulación mía, de que se ha optado por el formato 4 tercios, que es más restringido, para crear esa situación más claustrofóbica dentro del espacio en el que transcurre la historia, que es dentro de la casa del protagonista. Y seamos sinceros también, no nos vayamos a engañar, yo creo que se ha elegido este formato también para que precisamente el protagonista, Brendan Fraser, ocupe más el plano, porque en un plano ancho hay más espacio, pero lo que se busca es precisamente enfatizar la idea de que el tío es grande. Es otra de esas cosas con las que juega la historia y la película con tu percepción, para enfatizarte más todavía de que el tío es grande. Y es a través de estos trucos audiovisuales como se consigue eso. Porque demostrarle en un plano de 16 novenos, sí, tú le ves que es grande, pero ves que hay espacio a su alrededor. No, tienes que verle restringido, constringido. Y además así, la casa también parece mucho más pequeña. Pero bueno, La ballena, The Whale, me ha parecido una grandísima película, una grandísima historia. Sé que esto no es plato del gusto de todos, de que esto es una película de un corte y para un tipo de perfil y público muy específico, que le gustan las películas emocionalmente profundas y que te hagan pensar, de ahondar un poco en la mente humana. A mí esa clase de películas me gustan, pero sé que no es para todo el mundo. En fin, dadle like al vídeo, dislike si no os ha gustado el vídeo o The Whale, La ballena. Comentadme en los comentarios por qué no o por qué sí os ha gustado. Suscribiros si le habéis dado like y hasta otra.